Vamos a continuar ahora en el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios en esta santa asamblea, en este momento santo, sagrado para el Señor, pues dedicado a Él, es la idea. Vamos a continuar con el tema general de nuestra serie, que es Ten misericordia de mí, en necesidad de misericordia. Hoy es la tercera lección. Recordemos lo siguiente. Mateo, y creo por su propia experiencia de misericordia, escribe de la petición de misericordia al Señor hecha por varios individuos. Aunque cada caso tiene que ver con milagros que hizo Jesús, demostrando así su atributo de omnipotente Dios, porque Él es Dios. Bueno, haré aplicaciones y aprenderemos lecciones basadas en nuestra necesidad de misericordia por la terrible enfermedad del pecado. Así que espero que estas enseñanzas, las que ya he dado y las que, la de hoy y daré después, les anime a ustedes a apreciar lo que hemos recibido y aún seguimos recibiendo del Señor, porque déjenme recordarles, aun cuando algunos de nosotros hemos sido justificados, perdonados de nuestros pecados pasados, seguimos en necesidad de su maravillosa misericordia. En Éxodo capítulo 34, verso 6, texto que he estado citando, libro de Éxodo 34, verso 6, dice la Escritura: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Moisés, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Como les dije, hoy estamos en la tercera lección de esta serie y está titulada Ana Sofía, así hija. El padre del muchacho, así es el título de esta tercera lección. El padre del muchacho. Precisamente, basada la lección en Mateo capítulo 17, como ya mencioné, acerca de que estas lecciones han sido extraídas, sacadas de este libro, de este relato de la vida de Jesús por parte de este evangelista llamado Mateo. Allí en Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 18. Así que vamos a las Escrituras. Dice así, Evangelio de Mateo 17, versículos del 14 al 18. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido, ¿qué cosa? Sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Lo primero que vamos a ver aquí es lo siguiente: su humildad, la humildad del padre del muchacho. Sabiendo el padre del muchacho que Jesús estaba cerca, vino a Cristo con una notable actitud. Fíjense, recuerden eso. Una notable actitud. Dice allí: se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Así dice el verso 14, vayan al texto, dice: se arrodilló, versículo 14, delante de Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué cosa? ¿Qué le pidió? Ten misericordia de mi hijo. Miren, este hombre, a pesar de su incredulidad, ustedes dirán, hermano, pero aquí en Mateo no se dice que él, cuando llega con el Señor, que sea el incrédulo. ¿Cómo? Si está llegando ante él y le está haciendo una petición. Bueno, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, acompáñenme a Marcos, capítulo 9, versículo 24. Allí se dice que él llegó con escepticismo, con incredulidad. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Ayúdame en mi incredulidad. Así dice la Biblia de las Américas. En la Reina Valera 60 dice: ayuda mi incredulidad. Entonces les decía que a pesar de su incredulidad, ¿saben qué hizo él? ¿Sabes, Nando, qué hizo él? A pesar de no tener una fe perfecta, que es lo que yo entiendo, lo que yo comprendo, tiene que ver con su incredulidad. Bueno, él se dio la oportunidad de buscar y confiar en Jesús para recibir de él lo que solo Cristo podía darle, es decir, de misericordia para su hijo. Ahora bien, observemos que este hombre vino a Cristo con cierta actitud, recuerden eso, con una notable actitud. Dice la Escritura que él se hincó ante Jesús. Y este señor, o más bien este padre, le reconoció como el amo, el soberano a Cristo. Y le suplica, ¿de qué cosa? De su misericordia. Esta actitud de humildad de este hombre no es más que un reflejo del reconocimiento de su incapacidad
para poder darle a su hijo lo que necesitaba, la sanación de sus males. Esta idea, hermanos, venía yo conversando con mis hijos, pidiéndoles que me compartieran sus notas de los sermones pasados, y ellos apuntaron muy bien esta cuestión que yo he estado mencionando en cada lección. En cada caso que hemos visto en los dos anteriores, como en este, hay un pensamiento, hay una enseñanza que estoy tomando de allí para, como ya saben, hacer aplicación para nosotros, y es esa. ¿Cuál? Es esta, perdón, ¿cuál? La de la incapacidad, la de la imposibilidad nuestra para salvarnos. En este caso, la actitud de humildad de este padre refleja algo de él. Esa actitud de que a pesar de que su fe no era perfecta, tenía cierto escepticismo, ¿no? Duda, incredulidad, no era una fe perfecta. Así la voy a estar describiendo, porque si hubiese sido completamente incrédulo, no hubiera ido a Jesús. Pero fue a pesar de su incredulidad. Entonces, esta actitud de humildad de este padre refleja que él reconoce su incapacidad. ¿Para qué cosa? Para poder ayudar a su hijo. Su incapacidad para poderle dar a su hijo lo que el muchacho necesitaba. ¿Qué cosa? La sanación de sus males. Este hombre era tan desdichado como su hijo, al no poder hacer algo por él para ayudarlo en su terrible desgracia. Repito, este padre sufría, este padre desdichado en esta tragedia, lo era él tanto como su hijo, porque no podía hacer por él, por el hijo, algo para aliviarle su desgracia, ayudarlo en su terrible tragedia. Era un hombre incapaz, imposibilitado para ello. Y él lo sabe, lo reconoce. Miren, este hombre estuvo contemplando a su hijo en semejante tragedia desde niño. Porque así lo relatan los evangelistas. Cuando el Señor le pregunta, ¿desde cuándo padece esto? Desde niño. Y ya era muchacho ya. Este hombre veía a su hijo en semejante tragedia desde niño, y a la vez él veía su imposibilidad de ayudarlo o para ayudarlo. Entonces, cuando estuvo ante Jesús, dijo lo siguiente, Marcos 9:22. Fíjense, Marcos 9:22 dice la Escritura: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Por qué se incluye él? ¿Por qué creen ustedes que él se incluye en la necesidad de misericordia? ¿Verdad? Si él no era el que estaba padeciendo propiamente hablando en su cuerpo.
Porque uno sufre por los hijos cuando sufren. Y peor, cuando uno está imposibilitado de no poder hacer nada. Es una cosa terrible. Qué interesante, ¿verdad? Como él viene y le dice, Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él se incluye allí. ¿Por qué se incluye en los necesitados de misericordia? Porque su vida era tan miserable como la de su hijo. Y él lo entendía muy bien. Él entendía su desgracia y también su incapacidad. Y escuchen, y no le quedaba sino tener la actitud correcta ante el que todo lo puede. ¿Cuál es la actitud correcta? Humildad. Humildad. Y con esa actitud llegó ante Jesús. Desdichado, sufrido, miserable, desgraciado, pero humilde, a pesar de su escepticismo. Él se dio la oportunidad de confiar en Jesús. Hermanos, Pablo es el ejemplo de un hombre incrédulo a Cristo, pero sincero y humilde en reconocer sus errores. Esto es importante. Pablo era esa clase de persona que cuando se le demostraba que estaba equivocado, ¿qué hacía? Era humilde en aceptar que estaba mal. De ese tipo de persona era Pablo, y el Señor lo sabía. Él fue muy sincero en cuanto a que él creyó que era su obligación, que él debía, que por su celo fariseo judío, él debía perseguir a los cristianos, porque era sincero, él creía que era verdad eso, pero cuando la verdad vino a su vida y fue confrontado y se dio cuenta que estaba equivocado, esa misma sinceridad de él lo hizo ser humilde y reconocer: estoy equivocado. El apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, acompáñeme a Timoteo capítulo 1 versículo 13, confesó que fue blasfemo, perseguidor e injuriador a Cristo por incredulidad. Noten, dice el texto, Primera Timoteo, capítulo 1, verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él era un incrédulo a Cristo. Y por ser incrédulo, no creyente, en su ignorancia, eso, y por otro lado celoso, creyendo que él estaba hacía lo correcto con un celo, pero equivocado, pero celoso al fin, lo llevó a perseguir a Cristo, a hacer todas estas cosas contra él. Sin embargo, y como era hombre sincero, el apóstol, su actitud hacia el error fue abandonarlo cuando conoció la verdad. Y como consecuencia, ante el Señor, Él le dice lo siguiente. Hechos capítulo 9, verso 6. Él abandona el error, reconoce la verdad. Y como era esa clase de persona que
Sí, es cierto, estoy equivocado, estoy mal. Sincero, fue humilde. Y miren lo que le dijo al Señor en Hechos capítulo 9, verso 6. Señor, 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 ¿qué quieres que yo haga? Esta actitud de humildad de Pablo, y también por la gracia del Señor, le permitió, ¿qué cosa? ¿Qué le permitió a Pablo? Llegar hasta el punto de oír las siguientes palabras del profeta Ananías en Hechos 22, 16. Esa actitud de Pablo hizo que él llegara al punto de su vida de que se le dijera en Hechos 22, 16, ¿por qué te detienes, Pablo? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Esta actitud de humildad de Pablo, y también por la gracia del Señor, hizo posible que él tuviese la oportunidad, la bendición, precisamente porque él reconoce su error, acepta la verdad, luego pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Se le dice lo que debe hacer, lo hace, y ahí tuvo la bendición de escuchar la voluntad del Señor sobre él, o para con él, y se le dijo, levántate y bautízate y lava tus pecados. Porque tuvo la actitud correcta, que lo llevó, lo encaminó, Saulo, hijo, lo condujo al apóstol a recibir la salvación, los beneficios de la misericordia del Señor. De la misma forma que Pablo, la humildad es la actitud correcta que nos lleva a recibir los beneficios de la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque la humildad nos conduce a reconocer, escuchen esto, todos, miren, la humildad nos conduce, nos lleva a reconocer nuestras limitaciones o impedimentos para sanarnos por nosotros mismos, porque no podemos, y como consecuencia no nos resistimos a la verdad, sino que somos llevados a depender única y exclusivamente en aquel que tiene el poder para salvarnos eficazmente. La humildad, la actitud correcta, hace que la persona diga, tía, yo estoy impedido para salvarme a mí mismo. Yo estoy incapacitado para limpiarme de mis pecados, para sanarme de mis culpas. Lo acepto y como consecuencia, pues no me resisto a la verdad. La verdad me dice de Dios, la verdad de Dios para salvación, la verdad del Evangelio. No me resisto a ella, me llama al arrepentimiento, luego me arrepiento, luego me dice levántate y bautízate, pues me levanto y me bautizo para lavar mis pecados, porque acepto que dependo única y exclusivamente en aquel que tiene el poder para salvarme eficazmente. Hay una dependencia en su poder. En una ocasión dijo el Señor Jesús, afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Mateo 5:5. Allí la tierra representa las bendiciones futuras en los cielos nuevos y la tierra nueva, que es una expresión metafórica para hablar de la vida eterna.
Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió, o sea, la vida eterna, donde morarán, será de ellos. Noten que para recibir las bendiciones futuras del Señor es imprescindible ser en el tiempo presente humildes. Miren, fíjate, hijo, préstame atención. El humilde que oye el Evangelio, como lo escuchó el carcelero de Filipo, un hombre que custodiaba una cárcel romana donde estaba Pablo y Silas, si no me equivoco, Hechos 16:30. Hechos 16:30, Saulo. El humilde que oye el Evangelio, como el carcelero de Filipo, pregunta lo siguiente: ¿qué debo hacer para ser salvo? Que tiene la actitud correcta. En su humildad, él reconoce que está incapacitado ¿para qué cosa? Para salvarse a sí mismo. No se resiste a la verdad que le está diciendo: esta es la vía y este es el que puede salvarte, el que puede salvarte, ¿quién tiene el poder para salvarte? Entonces pregunta. El humilde que escucha, como el carcelero de Filipo, pregunta: bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él pregunta eso porque sabe que está imposibilitado de ser salvo por sí mismo y entiende que debe ser obediente a lo que el Señor soberano pide haga el pecador penitente para recibir los beneficios de su misericordia. Punto número 2. Creyó a pesar de sus dudas. Hablando del padre del muchacho, él creyó a pesar de sus dudas. Volvamos a Marcos capítulo 9, verso 22. Observen lo que este hombre le dice ¿a quién? Al Señor. Si puedes hacer algo. Marcos 9, 22. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermanos, este hombre no está haciendo una afirmación, sino si puedes hacer algo. Esa es la idea. Si puedes. O sea, una petición, entiendo, con cierta incertidumbre o duda. En otras palabras, ¿crees? Lo que transmite el hombre es al Señor: ¿crees que te sea posible hacer esto por misericordia a nosotros? ¿Crees tú que puedes hacerlo por misericordia? La pregunta tenía que ver con la capacidad de Cristo de sanar. Si Él podía hacer esto. Esa era la cuestión de él. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Será que puedes? Por misericordia a nosotros. Ahora noten la respuesta del Señor. En el verso 23 de Marcos 9. Observen la respuesta del Señor. Si puedes creer. A ver, ¿puedes creer? Bueno, si puedes creer, si puedes hacer eso, creer, al que cree, todo le es ¿qué? Posible. Al que cree, obvio, en ese contexto, ¿verdad? Estamos en ese contexto, no hay que salirnos de allí, en ese contexto.
¿Se dan cuenta que Jesús ahora enfoca la cuestión a la fe de él? Porque él estaba ahí en esa, entiendo, incertidumbre, duda, y por eso él le pide ayuda, ayúdame en mi incredulidad. Porque él llega así, con esa actitud correcta, humildad, pero incrédulo, dudoso, escéptico, pero a la vez pide que se le ayude, entiende la misericordia, entiende su incapacidad. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo llegó ese hombre? No llegó con mucha fe aquí, no, yo soy el mero creyente, creo, confío completamente, di tu palabra, Señor, y sanará. No, Señor, no llegó así. Y tal vez este hombre sea el retrato de muchos en este mundo, inclusive de cristianos que creen, pero tal vez en ciertas circunstancias se llenan de dudas, de incertidumbre, de desconfianza. Miren, Jesús le responde, Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. La respuesta del Señor enseña que no se trataba si Jesús podía hacer tal cosa, porque ciertamente Él podía hacer tal obra. Por ahí no va la respuesta de Jesús. La cuestión era, escuchen, la cuestión era si el hombre podía creer, él podía creer que Jesús podía hacer el milagro. ¿Crees que yo puedo? Es lo que hace Jesús. No, la cuestión no es si yo tengo la capacidad, el poder, yo puedo. La cuestión es si tú puedes creer que yo puedo. Tú puedes tener confianza, puedes poner confianza en mí, de que yo, Jesús, puedo. A ver. Entonces la cuestión tenía que ver con la fe de él y mucho más con la confianza que él depositase en Jesús, convencido que era capaz de hacer lo que era imposible para él, sanar a su hijo. ¿De verdad crees? ¿De verdad puedes poner confianza de que yo puedo hacer lo que tú sabes tú no puedes hacer? En ese sentido, Jesús nos enseña una vez más que creer y confiar en Él es imprescindible, hija, para recibir los beneficios de su misericordia. Claro, es lo que hemos visto, ¿no? En los ejemplos pasados. Con los ciegos, ellos debieron creer y creyeron. Con la mujer y su hija, ella creyó. Y ahora aquí él le pide al hombre, ¿puedes creer que yo puedo? En consecuencia, la respuesta del hombre fue la siguiente: creo, la idea es esta, voy a poner mi confianza en ti. Voy a poner mi confianza en ti, de que tú puedes. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame. Ahora escuchen lo siguiente. Miren este enunciado que tengo aquí. Producto de estar pensando
sobre esta aparente paradójica aquí, o paradoja aquí. Aunque la respuesta aparenta ser, fíjense, aparenta ser paradójica o contradictoria entre sí, la respuesta de él. O sea, creo, pero a la vez ayúdame porque no creo. O sea, ¿cómo está la cosa ahí? Ahora escuchen. Entiendo pues, fíjate Saulo, entiendo pues que el hombre, tía, lo que quiso decir era esto. Porque hay que entender todo el contexto, hay que entender ahí lo que está sucediendo e interpretar correctamente la cuestión allí, para darle el sentido correcto. Repito, entiendo pues que el hombre lo que quiso decir era esto. Escuchen. A pesar de mis dudas y de no tener una fe perfecta en ti, no que no tuviese fe, sino una fe no perfecta. ¿Vieron? Porque él dijo, creo, ¿verdad? Pero ayúdame ¿en qué cosa? Bueno, en aquello que falta para completar, hacer perfecta mi fe y hacerla fuerte en ti. A pesar de mis dudas y de no tener una fe perfecta en ti, me doy la oportunidad de poner mi confianza en ti, en que puedes hacer aquello que me es imposible para mí hacer. Reconozco pues que no tengo el poder para sanar a mi hijo. Reconozco mi desgracia y vengo a ti a que me ayudes. Así que creo que puedes y ayúdame a tener la fe y mucho más, la confianza en ti que tú quieres que te tenga. Una confianza completa en ti, Jesús, para ser digno de tu misericordia. Eso es lo que yo entiendo, él quiso decirle al Señor. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice Lucas 9:42. Noten, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó, papi? Dice Lucas 9:42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo. ¿Y qué hizo? Sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Vieron? Sano. Sano. Liberado, Anita. ¿Te imaginas? A ver, ¿ni te imaginas ese momento de... Se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor, se acabó la desgracia, se acabó la desdicha, se acabó no solo en su hijo, sino para él la tristeza. Hubo una liberación de todo eso por Jesús, a pesar de su incredulidad. Él se dio la oportunidad y pidió también para que su fe fuese perfecta. Jesús respondió a la sinceridad del hombre, que a pesar de su imperfecta fe, escuchen esto, ojo, fíjate Cecilia, a pesar de su imperfecta fe, no que no tuviese, de su imperfecta fe, ella fue suficiente. Porque no se negó a sí mismo a ir a Jesús, sino que confió finalmente en Él. Ahora bien, ¿puede Cristo salvarnos? Él ha enseñado que puede. Y es el único ser capaz de hacerlo eficazmente.
Sin embargo, necesitamos creer y confiar que Él puede hacer esto. Escuchen, mis hermanos en Cristo, los miembros de la iglesia, porque pasa. Tal vez nuestra fe no sea perfecta, pero podemos darnos la oportunidad de confiar en base al testimonio de los apóstoles. Ahora, a quienes nos visitan, a los que no son cristianos, confiar en base al testimonio de los apóstoles, que Jesús es el único que puede hacer aquello de lo cual yo estoy completamente imposibilitado. Es decir, salvarme por mí mismo. Cuando el carcelero de Filipo preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? A él se le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después que le predicaron la palabra, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este hombre jamás hubiese preguntado qué hacer para ser salvo si no hubiese entendido su condición de miserable pecador y su incapacidad para salvarse por sí mismo. Tampoco se hubiese bautizado a menos que haya creído y puesto su confianza en Jesucristo como el Salvador del mundo. Por tanto, todo se centra en creer que para Él todo es ¿qué? Posible. Ahí se centra todo. Todo se centra allí en creer y mucho más en confiar de que para Él todo es posible. Que Él puede perdonar tus pecados, que Él puede salvarte, que Él puede impartir compasión sobre ti, si condicionalmente, es condicional, si pones tu confianza en Él, reconociendo lo necesitado que estás de su misericordia, porque, como le fue dicho al hombre, esta palabra que voy a decir, esta palabra también es para ti. Si puedes creer, tía, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, Juan, al que cree, todo le es posible. Finalmente, dice Pablo en su carta a los Romanos, Romanos 9, 15 al 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene ¿qué cosa, hermanos? Misericordia. Romanos 9, 15 y 16. El Señor siempre supo que nosotros los gentiles, estaríamos en necesidad de su misericordia. Quiero, como lo he hecho anteriormente, invitar a aquellos que aún no han recibido los beneficios de la misericordia del Señor, que se den la oportunidad, como este Padre, de confiar en Jesús y le entreguen su vida a Jesús, confiando que Él puede salvarte, que Él puede darte vida eterna. Porque al que cree que todo le es posible. En ese contexto,
de la salvación. Aunque no tengas una fe perfecta, Luis, síguete acercando a Jesús para que tu fe crezca. Por medio de escuchar las Escrituras, reconocer, ir poniendo confianza en las palabras para luego obedecer el santo mandamiento del bautismo. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, será salvo.